Ok, vamos a iniciar. Buenas tardes, compañeros. Gracias por participar en este webinar sobre la preservación de los espacios y el mobiliario dentro de la institución educativa. Ok, como más introduciéndonos para ir introduciendo al tema, a lo largo de esta capacitación iremos desenvolviendo temas referentes a la importancia del mobiliario en las instituciones educativas o en el ámbito escolar más bien. Se hablará básicamente de las diferentes maneras de cuidar el mobiliario, algunas estrategias que nos pueden ser útiles para preservar el mobiliario escolar, la importancia que tiene este, ya si se habla de, por ejemplo, de presupuesto, la presentación o imagen que quiere dar y la influencia que este tiene. Además, ahorita terminando toda la presentación, vamos a integrar un video en donde se arroja el tema de cómo el mobiliario tiene o influye en el alumno en la manera de su aprendizaje, por ejemplo, el cómo estaban situadas las cosas en el salón de clase, la locación que tenían las bancas y cuál era su significado. Si hablamos de una manera antigua, también como si hablamos de una manera antiguamente, nos vamos a dar referencia que estamos inclinados a la escuela tradicionalista. A diferencia que actualmente en la escuela nueva, en donde la pedagogía busca tener un mobiliario escolar donde el alumno se desenvuelva de una manera más enriquecedora, es decir, que mejore la comprensión de sus aprendizajes, am, por ejemplo, al desenvolverse en espacios amplios y libres donde el alumno pueda desplazarse y conozca el material didáctico. De esta manera, pues podemos cumplir todos los objetivos que la educación tiene para él, o sea, la finalidad que busca tener. Tenemos como principales objetivos el dar la resolución a los problemas del mobiliario escolar, ya sea si nos afectan de manera directa o indirecta. Buscaremos las posibles soluciones que nos generen resultados a corto plazo e intentaremos destacar los conceptos como más claves para tener una mejor comprensión. Estaremos abiertos a todo tipo de aportación, cualquier idea que tengan. Por ejemplo, al momento que estemos dando algún tema y ustedes recuerden algo de sus clases o algo que les genere relevancia, pues nos lo pueden hacer saber para cualquier cuestión, idea o aportación, pues nos es de mucha utilidad. Gracias. Sí, pues nuevamente eh, reiteramos que les agradecemos mucho su participación. Sabemos que no todas las personas pues van a la escuela en viernes y que nos den estas 2 horas de su tiempo, pues lo agradecemos bastante. Eh, a grandes rasgos vamos a ver qué es el mobiliario y más adelante, ahorita un poquito más adelante, vamos a ver por qué es importante preservarlo. Hay muchas cuestiones y pues nos gustaría abarcarlo lo más que podamos. Tenemos este webinar gracias a que hay instituciones que tienen mucha competencia dentro de la zona en la que están ubicadas, pero en sí esto aplica para cualquier institución. Por ejemplo, la institución en la que nos basamos es privada. Sin embargo, este tipo de conocimientos pues lo podemos aplicar a instituciones públicas, primarias, secundarias, educación básica, educación media superior, educación superior, cualquier tipo de educación pues es aplicable a estos conocimientos. Me gustaría también comentar como antecedente que pues el mobiliario ha existido desde siempre. Entonces, pues vamos a ver cómo ha evolucionado un poco. Incluso dentro de la presentación misma tenemos ya lo que es el antecedente pedagógico del mobiliario y cómo es que desde que se ha escolarizado o desde que hay pues hay una formalidad en la escuela, se han utilizado el mobiliario y cómo ha cambiado relativamente poco, pero pues queremos abarcar todos estos espacios, así que esperamos que sea de su agrado, que los temas les sean de importancia y pues de nuevo muchas gracias por participar aquí en la presentación. Si en algún momento quieren participar, no duden en activar su micrófono porque yo estoy presentando, entonces no puedo ver cuando levantan las manitas. Y, ok, vamos ahora a pasar a lo de la importancia, que es a cargo, perdón, antes me gustaría presentar a mis compañeros.
El equipo está conformado por Carla, por mí, Alan, por Mercedes y por Andrés. Entonces ahora sí creo que ya podemos pasar a la importancia que está a cargo de mis compañeros Mercedes y Andrés. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a presentarles lo que es una breve introducción a nuestro curso. Este curso pues tiene la finalidad eh, de dirigirse para los docentes y abarca temas de índole pedagógico para el cuidado y el uso correcto del mobiliario. Aplica para todas las instituciones de educación básica a media superior. Se deben principalmente se deben de entender las complicaciones que las instituciones que tienen por lo que es la preservación de las aulas. Ya que es ahí donde los niños pues se forman, tienen su educación y pues más que nada compiten para lo que es su matriculación. Vamos a presentar más adelante también algunos cuidados, algunos consejos para cuidarlo o preservar más bien el mobiliario y algunos de los mobiliarios básicos que deben contar las aulas. A continuación, mi compañero Andrés. Claro que sí, Mercedes. Bueno, antes de comenzar con las presentaciones, quisiera... Bueno, si me están escuchando, solo es para reiterarlo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, ¿por qué es importante capacitar ya sea en cualquier institución educativa o en trabajo? Pues como bien sabemos, la capacitación tiene un objetivo de transformar o mejorar algo cuando lo que se está esperando no da los resultados. La capacitación se basa en las deficiencias para poder crear estrategias que puedan dar una solución al problema. Viendo en lo que vamos a dar de cómo cuidar el mobiliario, ¿por qué sería importante cuidarlo, no? O sea, el mobiliario pues está dentro de cualquier escuela, centro de tareas, etc., ¿no? Y pues este mobiliario es responsabilidad tanto de los alumnos como los docentes para cuidarlo. Si no se cuida, pues puede romperse. Y si se rompe, pues la escuela es quien tiene que cubrir. Y si ese dinero lo tiene diseñado, no sé, para no sé, cuida, convivio entre los alumnos, tal vez dar pues mantenimiento, ya sea pues a las computadoras, al internet, ¿no? Cualquier cosa. Y pues si el mobiliario se llega a romper, pues ese dinero tienen que decir, ¿saben qué? Se va el mobiliario, adiós a mejorar el internet, adiós a cualquier convivio. Si querían organizar, no sé, un concurso, ¿no? Para que el alumno que gane y se gane unas entradas, pues ya no se va a poder dar porque el mobiliario fue dañado. Sin embargo, si este mobiliario es bien cuidado tanto por alumnos como docentes, pues ya la escuela ya diría una reducción masiva del dinero, del presupuesto que tenía designado. Si esto se lo ponemos en práctica, tanto pues ahorita como estamos de manera virtual, como el día que regresamos a presenciales, pues sería, pues, ¿cómo puede? Sería bien para que la escuela no esté gastando tanto tres mesas, pizarrones, etc. ¿Alguien que gusta aportar algo? Como dijo Alan, si gustan interrumpir, no pasa nada. O podemos continuar con la presentación. Bueno, mira, siguiendo un poco la idea de, bueno, tu idea. Para mí está claro. Ok, gracias. Siguiendo un poco esa idea, tenemos que, como ya mencioné, la institución en que nos estamos basando para hacer esta capacitación es una institución educativa privada, pero también entendemos que muchos de los recursos que son destinados a escuelas privadas los podrían donar a escuelas públicas o a escuelas rurales, escuelas alejadas de la ciudad, que de verdad, o sea, lo que puede ser, como dicen algunos, lo que es una
basura para alguien puede ser un tesoro para otra persona. Aplica en este caso que el mobiliario que una escuela privada que es de corte, pues, no sé, un poco más, de, con equipo un poco más nuevo, más novedoso, lo que puede ser basura o que ya es desechable para ellos, bien puede servir como nuevo para otra institución. Entonces, eso también lo notamos como importante para, pues, para mantener este curso de capacitación y cómo es que la preservación haría que más personas puedan acceder a ese mobiliario que vamos a ver ahorita más adelante, que es mobiliario a, pues, a más niños, a más personas, o no necesariamente niños, porque escuelas hay de todo tipo. Hay escuelas para tanto para niño como para adulto, la andragogía, por ejemplo. Entonces, todo esto puede ser de beneficio para cualquier persona. Entonces, igual es una cuestión de ética el hecho de ir preservando las cosas, porque hoy en día con la contaminación, por ejemplo, no nos podemos estar dando el lujo de comprar cosas como si fueran desechables. Y más ahora que pareciera que la mayoría del mobiliario es de plástico, entonces se llega a dañar o algo y pues queda ahí por muchísimos años hasta que se pueda degradarse naturalmente, que son para el plástico 250, 450 años, varía. Entonces, pues hay muchas implicaciones ahí que consideramos que podrían ser útiles y por lo que decidimos hacer este webinar. ¿Alguien que tenga alguna duda sobre el tema principal, algo que quiera aportar antes de comenzar ya de lleno con la presentación? Pues yo quisiera no es tanto aportar, sino que es dar como más un consejo y también contar un poco sobre la experiencia, ¿no? Yo me acuerdo, estaba que en primaria, sí, que fue como en sexto. Yo me acuerdo que, pues yo estoy en una escuela privada, pues en la cual pues todo era casi nuevo, no más que por, ¿cómo decir? Bueno, por el peso que yo tenía en esa época, pues no era el adecuado y pues las sillas que usábamos pues eran de las pequeñas y pues para mí era incómodo en el salón donde se estaba, que era en el área de kinder y que en vez de estar en el área de primaria estábamos en el kinder y pues las sillas bien pequeñas y los mesabancos pequeños y no tanto de guante, pues a mí yo siempre me sentaba en los mesabancos, yo pues en ese tiempo no sabía y dije, nada, no va a pasar nada y ya casi como a fin de año pues el mesabanco se quebró de una pata, sí la pudieron por reparar y todo, pero pues yo no, ni siquiera supieron quién lo hizo. O sea, nada más yo supe. Pero pues si hubiera sabido en ese tiempo lo que hubiera pasado, pues yo hubiera dicho, no, pues sí, hay que cuidar las cosas como si fueran, hay que cuidar las cosas externas como si fueran de uno propio, pues se podrían volver a prestárselas, ¿no? Bueno, aquí como señala Alan, es que por ética, pues tanto los docentes como los alumnos deben de dar el uso apropiado en los espacios y en las aulas, principalmente para las que son delicados. Pues también asimismo, pues los demás alumnos deben de tomar esto en cuenta, tanto docentes, los de los demás salones. Y al igual, pues también las instituciones cuentan con personal de mantenimiento que le dan seguimiento a algún mobiliario que trae algún defecto o algún detalle. Y esto también nos ayuda para preservar los recursos que nos ofrecen las instituciones. Creo que pues ya si no hay alguna otra opinión, empezamos con nuestra presentación. Ok, solo denme un segundo para pasar de presentación. ¿Alguien me haría el favor de decirme si ya se está viendo en pantalla completa? Yo ya lo estoy viendo, Alan. Ok, muchas gracias, Andrés.
Ahora sí, vamos a comenzar a hablar ya directamente de la presentación, el contenido temático inicial, porque más adelante vamos a tener una segunda presentación en la que ya damos unos, pues, estrategias para dar el cuidado, pero de momento vamos a estar hablando solo de qué es el mobiliario en las escuelas. Pues como se puede leer ahí, es el curso de capacitación, es la presentación del tema 1. Ok, vamos a comenzar. Primero que nada, ¿qué es el mobiliario? Tenemos una cita de Martínez en 2005 en donde acudió a la RAE para tratar de definir qué es el mobiliario. Y lo define así, voy a leerlo textualmente, la RAE lo define como utensilios, muebles, instrumentos necesarios o convenientes en una casa o para el ejercicio de una profesión. Ok, lo primero que podemos notar aquí es que estamos definiendo el mobiliario por sí solo. Decidimos hacer esto pues para tener un concepto más desarrollado que el propio, que si solo definimos el mobiliario escolar. Ya lo vamos a definir un poco más adelante, pero quisimos partirlo así. Primero, ¿qué es el mobiliario? Que como ya vemos, son los utensilios, muebles, instrumentos necesarios o convenientes para una casa o para el ejercicio de una profesión. Entonces, pues no queda, no, supongo que no quedan dudas aquí, es algo muy básico. El mobiliario, pues puede haber en distintas profesiones, en distintos oficios, perdón, como ocurría antes. Por ejemplo, el mobiliario de un carpintero son, no sé, las tachuelas, los martillos, eh, todas las cosas pues, que le sirven para realizar su profesión o el oficio, en caso de que sea eh, pues su caso particular. Entonces, el mobiliario, pues no es más que eso, los utensilios, muebles e instrumentos necesarios para una profesión. Ahora, acudimos al diccionario de pedagogía, que yo en lo personal no lo conocía, pero estuve dándole una checada para ver qué podíamos encontrar aparte de definiciones sencillas. Y es más bien este, esta antología que te ayuda a definir las cosas de pedagogía, pero desde la perspectiva pedagógica y aparte pues da como un extra para entender, no sé, comportamientos y cosas así. Entonces, si nunca habían escuchado del diccionario de pedagogía, lo recomiendo. Es citado por Martínez en el mismo artículo en 2005. Y bueno, ¿qué es el mobiliario en las escuelas? Ahora hacemos ya una construcción un poco más elaborada sobre el mobiliario. Como ya dijimos, son son los utensilios, muebles e instrumentos necesarios, pero aplicados al contexto o al ambiente de aprendizaje, que en este caso sería el ambiente áulico. Y bueno, según el diccionario de pedagogía, lo voy a leer textualmente, dice: el mobiliario escolar está constituido por todos aquellos objetos de uso corriente en la escuela, que sin formar parte del edificio ni haber sido adscritos a él en el momento de la construcción, no son tampoco utilizables como medios de instrucción o enseñanza. A esto se refiere, por ejemplo, cuando una institución es construida, pues lo único que se deja son los pilares, las paredes, puertas, ventanas. Esto es lo que forma parte del edificio, pero el mobiliario es lo extra o lo externo al mero edificio, vaya, y que no puede ser utilizable como medio de instrucción o enseñanza por sí solo. Por ejemplo, si hablamos del pizarrón, el pizarrón nos ayuda como instrumento, pero no es el medio de instrucción o de enseñanza. Y igual ocurre, por ejemplo, con un pupitre, con una silla, con un mesabanco. No puede ser utilizado tal cual para aprender, sin embargo, es el medio a través del cual se va a dar esta enseñanza. Pues obviamente el recurso principal es el profesor y los alumnos son los que son la piedra angular de la educación, pero pues todo este mobiliario, como ya mencionamos, no hace otra cosa que ayudar
a que se dé esta relación. Y ese sería pues básicamente la definición de mobiliario en las escuelas. Todo aquello que sin formar parte del edificio está ahí para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Algo que les gustaría comentar? Creo que es bastante sencillo, no es necesario, pero alguien que quisiera comentar algo. Ok, ahora sí vamos a pasar a lo que es la diapositiva de antecedentes. Bueno, como les mencionaba antes, los antecedentes pues son muy variados. No se puede decir tajantemente que el mobiliario se dio en tal ideología pedagógica o en tal precursor, porque pues han sido instrumentos que nos han servido no solo para la escuela, quiero decir, fueron adaptados para la escuela, pero porque ya existían. Entonces, eh, no hay un antecedente así tajante que diga a partir de este momento se crearon el mobiliario en la escuela, pero pues sí hay bastante información sobre lo que ocurría, por ejemplo, en las escuelas religiosas, que fue donde se formalizó eh, esta, esta instrucción de escuela, por ejemplo, en la que se utilizaban pupitres o mesabancos de madera, pero con el tiempo hemos visto que hay una cuestión en los mobiliarios, por ejemplo, que busca siempre la higiene. Y por higiene no se refiere a que esté limpio o que esté sucio. Sí se refiere a ello, pero es en otro sentido. Se refiere, por ejemplo, a que se dé una postura correcta al momento de estar sentado, al momento de estar escribiendo. Y esto ocurría con lo que ya les menciono, las escuelas religiosas, por ejemplo, la católica, que pues eran apenas unos tablones de madera y estaban pues martillados así y funcionaban para sentarse y tal, pero no realmente cuidaban la postura de los estudiantes, por ejemplo, ni tampoco se preocupaban en que al momento de escribir pues tuvieran una postura correcta o cosas por el estilo. Y esto ha sido una cuestión que ha estado dentro de las interrogantes de muchos de las personas que han investigado sobre esto. Y, ok, esto fue un poco de introducción para lo que es el antecedente que nosotros consideramos como el inicial para lo que es ya el mobiliario contemporáneo. Por ejemplo, ¿alguien conoce algo de Federico Froebel? Algo que haya escuchado eh, en clases como pedagogía o en las clases de nivel básico. Fue quien introdujo el concepto de kinder o jardín de niños. Así es, gracias por tu participación. Fue él el que comenzó con este concepto de preescolar, en el que consideraba que los niños debían de tener una educación eh, desde la más temprana edad. Entonces, fue aquí donde hubo ya como una importante consideración hacia el mobiliario. Eh, ya que este no podía ser adaptado, por ejemplo, el de los adultos al caso de los niños de primaria que ya son un poco más grandes. Sabemos que los niños de primaria eh, llegan hasta los 12 años, quizá un poco antes, pero pues y en esa edad tal vez ya pueden utilizar mobiliario de adulto. En el caso de los niños de preescolar no es así, ya que pues, son más pequeños, las edades son más tempranas a la edad que comienzan la educación. Y bueno, pues voy a leer textual lo que encontramos como antecedente. Federico Froebel ideó la estructura arquitectónica ideal para una institución de los niños y niñas en preescolar, con su correspondiente mobiliario. Aquí encontramos que ya no se limitó solo al mobiliario, que sí fue importante, como les digo, adaptarlo un poco, reducirlo un poco, hacerlo más pequeño y necesariamente incluir juguetes, por ejemplo, que es algo necesario para los niños de esta edad, para la educación que
que mencionaba o que se interesaba por enseñar Froebel, pero aquí había ya una importancia, o al menos hacía hincapié en eso, en la estructura arquitectónica ideal de toda la escuela, con espacios afuera, espacios adentro, cómo debía estar el aula y todas estas cuestiones que fueron formulando lo que hoy conocemos como, pues, como educación. Educación básica, educación preescolar, y que tenemos los entendidos básicos de toda educación. Por ejemplo, si vamos a una primaria, ya sea pública o privada, vamos a encontrar que tiene espacios al aire libre, por ejemplo, para hacer las actividades físicas, que pues formaban parte de esta estructura arquitectónica de Froebel. No necesariamente lo inventó Froebel, pero pues sí hubo una adaptación de, para esta educación de preescolar. Entonces, como les repito, no hay información tajante de alguien que haya comenzado con con el mobiliario y con la estructura de una institución, pero si queremos basarnos algo más contemporáneo, pues podemos acceder a lo que mencionaba Froebel, de iniciar pues desde preescolar y articularlo de tal manera que pues los niños realicen diferentes actividades y que sean capaces pues de tener esta educación. Y si nos ponemos a pensar en los dos conceptos anteriores, pues creo que hace alusión bastante a al uso del mobiliario escolar. Ahora sí, ya con una referencia, un sustento más actualizado, encontramos o nos hicimos esta interrogante para comenzar. ¿Cuál es el mobiliario en las escuelas? Como ya mencionamos, pues todos aquellos utensilios que pueden ser utilizados para un oficio, en el caso del mobiliario eh, tal cual. En el mobiliario educativo, pues encontramos, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa en 2014, que en las instituciones se cuenta con muebles para sentarse y escribir para los estudiantes, lo que conocemos como mesabancos o anteriormente pupitres o como quiera que se le llame, sillas, mesas. Y en el caso del profesorado deben de contar con sillas y escritorios. Perdón, no deben de, es con lo que cuentan. Fue una investigación en la que se intentó, bueno, se consiguió la información de la que hay actualmente. En su mayoría son instituciones públicas, pero también más adelante vamos a ver lo que la escuela debería de tener. Y bueno, inicialmente tenemos esto, que son muebles para sentarse y escribir, los mesabancos o los pupitres, sillas y escritorios para los profesores y las profesoras, y el pizarrón o pintarrón. Encontré estos dos nombres porque pues supongo que en alguna parte de México, que esta investigación fue puramente realizada en México, le deben conocer así como pintarrón, como el caso de mesabancos y pupitres, pero en sí, con lo que se cuenta en una institución, digamos, lo- aquel mobiliario visceral, pues sería esto: mesas para sentarse y escribir, sillas y escritorio y el pizarrón. Ya no digamos algo un poco más avanzado como computadoras e internet, que más adelante vamos a ver si lo tenemos o si debemos de tenerlo, pero al momento pues eso es como la estructura básica de las instituciones educativas. Ahora me parece que va a continuar mi compañera Mercedes con la siguiente diapositiva. Sí, así es. Bueno, vamos a mencionar todavía lo que son los mobiliarios en las escuelas. Tenemos lo que son mobiliarios respecto a libreros, estantes, que deben de estar dentro de lo que son las aulas, que las computadoras principalmente pues funcionen y tengan acceso a internet. En la otra diapositiva vamos a mencionar lo que es óptimo contar en el aula. ¿Me ayudas a cambiar? Ay, gracias. Ok. Lo óptimo, bueno, pues en las instituciones se debe de contar
con un equipo de sonido para desarrollar las actividades de los alumnos. En esto pues se pueden proyectar algunos videos o algún material interactivo en el cual incluya el sonido para que los alumnos puedan, para el apoyo de su aprendizaje. El segundo punto es el de los teléfonos residenciales. Pues sirve más que nada como un medio de comunicación y pues también puede servirnos para alguna emergencia o alguna urgencia que se tenga. El número 3, el del ventilador de pedestal u otro, puede ser también una calefacción. Esta pues debe estar adaptada a las condiciones del aula para los alumnos para que estén adaptados con el clima. Pues si hace frío vamos a poner la calefacción para que los chicos estén calientitos. Si hace calor, pues poner el clima en frío para que ellos puedan aprender de la mejor manera. En lo que son las sillas auxiliares, bueno, en estas sillas pues cuentan con algún respaldo, generalmente tienen de 3 a 4 apoyos y su finalidad es que sirva como asiento. Algunos de los materiales para las sillas auxiliares pues pueden ser de madera, de hierro, de forja o de plástico. El número 5, el de los artículos para decoración, o en este caso pues no se refiere a la adaptación del aula. Puede ser pues para en caso de alguna emergencia tener algún botiquín y algunos de los materiales visuales que se adapte a lo que es al niño. El número 6, que es la siguiente diapositiva. Lo de las libreras pequeñas, medianas o grandes. En esta pues se pueden contar con diferentes tamaños, también que esté adaptada a la estatura de los niños y más que nada por la seguridad de ellos. Número 3, pues contar con algunas máquinas de escribir, que pues ya ahorita en la actualidad la verdad es que es muy escaso que las escuelas den lo que es los talleres de taquimecanografía, que era algo que se veía por lo regular en la secundaria, y que cuenten también con computadoras, algunas impresoras, escáneres, cañonera, pantalla, o algunos proyectores, la ventilación, la natural, tanto que estén las aulas ventiladas con las ventanas, y lo que es la energía eléctrica, lo que mencionábamos anteriormente, tanto ventiladores, clima y lo que es el timbre en las aulas. Por último de esto de lo óptimo en las aulas, el último sería la decoración propicia al ambiente. Pueden ser almohadillas, marcadores, pizarrones, todo, algunos materiales visuales como lo que son letras, números, el abecedario, que por lo regular pues vemos en las aulas y sobre todo en lo que son los niveles de kinder y primaria. En la siguiente filmina vamos a ver lo que son los espacios de afuera de las aulas, pues más que nada deben de contar con un espacio mínimo para que el niño pueda jugar y que sea el suelo raso, que sea visible principalmente para los profesores. Esto es para tenerlos en vigilancia, en si llega a pasar algún accidente, si alguno de los niños tiene algún accidente, podemos estar a la vista. Es decir, a esto que se puedan observar a los alumnos. El segundo, el de las canchas o equipo para participar en propiciar el deporte, pues puede ser un equipo ya sea que ellos dibujen el avioncito, que tenga un espacio amplio con objetos reciclados, o bien puede ser un equipo profesional, tanto juegos como los subibajas, algunas resbaladillas, algo que también pueda propiciar a lo que es el deporte y pues más que nada también para gastar la energía en los alumnos. En la última filmina vamos a ver lo que son anfiteatros o salones de eventos. Bueno, pues toda institución cuenta con ellos. Tenemos espacios tanto para librerías y hay unos espacios nada más dedicados a realizar eventos.
Esto puede ser pues para las conferencias, algunos seminarios o ferias de ciencia. Y estos lugares que están destinados para estas actividades deben de tener características de una tarima o de un escalón elevado. Esto es para que los alumnos puedan visualizar que pues algunos alumnos por su estatura, algunos son un poquito más chaparritos, otros más altos. Esto es para que ellos tengan el contexto visual y que puedan observar, que nadie se quede sin observar lo que se va a presentar. Debe de contar también con sillas y un espacio al teatro, ya sea con un telón o en donde se puedan llevar actividades de índole académica. Aquí en lo correcto, lo que yo había visto es que los espacios, o más bien también las aulas, lo más óptimo debería de ser como en las, en las arenas que usaban los romanos, no sé si lo recuerdan, donde hacían ellos su espectáculo, tanto con leones o algo así, que los escalones eran como por niveles, y que eso debería de ser, chicos, lo más correcto. Esto es para que el maestro que esté hasta hacia abajo pueda expresar o dar la clase, y en los escalones que son por niveles estén los alumnos y todos se queden para poder observar. Hay algunos alumnos que presentan algunas dificultades porque pues a lo mejor una persona alta está enfrente de ellos y ya no alcanzan a ver bien, no prestan atención, que son los principales problemas. Aquí todo debe de ser así, debe haber espacios, y no sé si alguien tenga alguna duda, algo que se me esté pasando, ¿no? Bueno, a continuación sigue mi compañera Carla. Ella nos va a presentar lo que es el cuidado y uso correcto del mobiliario dentro de lo que es el instituto. Sí, como menciona Mercedes, pues vemos que voy a cambiar de presentación. Denme un minuto. Vemos entonces que todo esto que nosotros mencionamos como, pues como las posibilidades que pueden tener algunos institutos, no necesariamente están en todas las escuelas. Por ejemplo, no en todas las escuelas hay anfiteatros. Esa información la encontramos como lo más óptimo, supongo que en una institución privada, en alguna escuela de paga, o en instituciones así, tal vez ya en educación superior. Por ejemplo, yo lo miré en ICB, que hay un anfiteatro en el que, pues, o en ICSA, por ejemplo, que tenemos nuestro espacio para las presentaciones. Así ya se da un poco más de profesionalismo, y pues lamentablemente eso no está en todas las escuelas. Por ejemplo, en las primarias, secundarias o kinder no lo vemos, tal vez en preparatoria y en universidad, educación media, superior y superior, pero depende muchísimo de las posibilidades de la institución. Como mencioné al inicio, pues hay instituciones que visceralmente nada más tienen lo que es pues sillas, el pizarrón y sin mucho un campo para tomar las clases. Okay. Alan, Entonces, ¿sí? disculpa que te interrumpa, creo que la maestra, no sé si quiere agregar algo, vi que le está levantando la mano. Aquí Sí, estoy, pero no soy maestra, soy Digo, alumna, participante, asistente. la participante Jessica. Esa mera. Bueno, pues buenas tardes a todos. Miren, muchachos, hasta donde yo sé, lo que pasa es que los anfiteatros, desde que estaban en Roma, eran donde la gente se reunía, y tiene esta forma escalonada donde podemos nosotros ver y escuchar en cualquier punto a lo que se esté presentando. Entonces, creo que ahí no se refería específicamente a la palabra anfiteatro que utilizamos hoy en día, sino a los teatros o salones de actos que tienen la mayoría de las escuelas. Ya es toda mi información. Gracias. Gracias, Jessica. Y pues sí, estuvimos igual indagando bastante en este concepto, en la etimología y cosas por el estilo. Y sí noté la controversia,
y estaba dudando entre ponerlo tal cual así, pero igual si lo entienden como salón de eventos, como, no sé, un espacio para hacer las presentaciones, pues creo que no hay confusión. Por ejemplo, en Ixa, en el edificio B, tenemos nosotros en educación este espacio para las presentaciones, igual en los edificios de maestría, de posgrado, me parece que son el X y el Y, creo. También tienen espacios así para recibir este tipo de conferencias. Y pues lo óptimo sería que estuvieran en institutos desde, no sé, desde kinder, desde preescolar. Pero sí, lo más básico a lo que se llega casi siempre es al edificio con sillas y pizarrón o pintarrón, como se conoce en algunas partes del país. Ahora, si alguien quisiera comentar algo más para ya comenzar con la siguiente presentación. Bueno, comienzo con la siguiente presentación, que es sobre el cuidado y el uso del mobiliario dentro del Instituto Rosario Castellanos. Es el ámbito en el que nosotros nos enfocamos. En ese instituto y basamos nuestros manuales y nuestra investigación, pero nos vamos a ir de una manera más general sobre el cuidado y el uso correcto del mobiliario. Bueno, para comenzar, de manera general, mobiliario es el conjunto de equipamientos físicos o muebles destinados a facilitar y posibilitar la realización de actividades habituales dentro de una empresa o institución. El mobiliario en sí hace referencia a todo el conjunto de muebles, todo lo que equipa un determinado espacio que pueda ayudar o sirva para las actividades normales de cualquier empresa, escuela, oficina o hasta pues la misma vivienda. Todo este conjunto de elementos emplean para desempeñar distintas tareas, como lo pueden ser descansar, comer, trabajar. El mobiliario incluye lo que son sillas, mesas, estanterías, hasta el mismo pizarrón, los sillones, los escritorios, todo tipo de mueble, pero no incluye como las máquinas, por ejemplo, en un aula de clases, a lo mejor de informática, la computadora, los ordenadores, el teléfono celular o móvil no cuenta como mobiliario. Existen diferentes tipos de mobiliario. Unos pueden ser como podrían enfocarse como las bibliotecas o en instituciones educativas tienen unas ciertas características específicas de mobiliario, a lo mismo que serían en unas oficinas o en una empresa, a un gimnasio, por ejemplo. Pero de manera general, nosotros nos estamos especificando en el mobiliario escolar, que es aquel que se emplea en las aulas, desde la escuela primaria hasta la media superior y la superior. Desde el origen de la institución educativa, el mobiliario ayuda a los educandos a que esté atento a sus clases y ayuda a orientar la clase. Pero, por ejemplo, desde la escuela tradicional a la escuela nueva en la que nos manejamos, ha surgido diferentes modificaciones en su diseño. Y, ok. Para adentrarnos en el tema, la escuela es donde ocurre todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su misión fundamental es contribuir a la mejora de la sociedad a través de la formación de ciudadanos críticos, responsables y honrados. Sin embargo, no todos los establecimientos son iguales, aunque tengan objetivos en comunes. La escuela es una entidad que aprende y que necesita aprender. Por ejemplo, esta nos puede ayudar para tener un crecimiento y mejorar de una manera personal y en nuestro desarrollo, ya sea académico o laboral. Tanto los alumnos como los docentes tienen que participar en la construcción del proyecto educativo, que consiste en todos los planes y estrategias que se van a dar a lo largo del ciclo. También tenemos que el método que coordina el conjunto de disposiciones que un profesor prevé son para sus intervenciones y el camino a recorrer por los estudiantes. También en métodos pedagógicos aplicados se derivan las necesidades contextuales donde se desarrollan los procesos de enseñanza y gracias a ellos se han generado pues una grande variedad de modelos educativos.
Según el modelo educativo, es el mobiliario que se ocupa. Por ejemplo, pues creo que la mayoría conoce el método Montessori y el método Montessori nos abarca un aula libre donde el aula se adapta al alumno, no el alumno a la aula para la adquisición de los conocimientos. El mobiliario escolar, ahora sí ya más específico, debe contribuir tanto a la organización como el mismo entorno en diferentes situaciones para configurar un escenario de intervención particular acorde con las disposiciones organizacionales propias de la pedagogía. La calidad del mobiliario escolar es importante no solo pues para la comodidad del alumno o por estética, sino que nos tiene que ayudar para servir dentro del aula, o sea, a ser partícipes de nuestra planeación. Aunque, por ejemplo, decir que el aula se necesita una lección personal es considerar que los muebles estén diseñados en base al tema que se quiera aplicar o la comodidad de los estudiantes. También debe tener ciertas adecuaciones, porque, por ejemplo, en caso de que en una clase tengamos a un alumno con alguna complicación o discapacidad, tiene que tener las necesarias adecuaciones para que el alumno lleve a cabo la clase de una manera y, no, equitativa a sus demás compañeros. Tenemos que tener aquí donde se adapta el ambiente, pues rodea a alumnos que deben estar dispuestos como un escenario de aprendizaje para influir en su estructura cognitiva y valorativa en la perspectiva de su formación. También tenemos que el mobiliario escolar pues se utilizará por cientos de estudiantes, diversas generaciones, entonces la calidad del material por el que esté construido el mobiliario escolar debe tener una larga duración. El mobiliario también tiene que ser adaptado dependiendo de la edad de los alumnos y el tamaño del aula y pues el número de estudiantes. Por ejemplo, no vamos a tener las mismas tamaños de bancas en unos niños de preescolar a nosotros en universidad. No vamos a también por ejemplo, incluir las mesas redondas, por ejemplo, como lo tenemos en los edificios que son del Departamento de Humanidades, que son mesas redondas y son más o menos de 5 a 6 integrantes. No sé si más o menos les ha tocado, por ejemplo, en un espacio muy reducido. Entonces, tenemos que tener en consideración esos ciertos criterios. También dependiendo de la materia que se imparta en ese aula de clases, debe ser el inmobiliario. Comúnmente, un profesor comparte su aula con otros profesores o que imparten pues derivadas materias. Entonces, lo que comúnmente hace un docente, adecúa con material didáctico el aula y ya cuando termine su clase, pues retira todos aquellos elementos. Solo es para el uso durante la clase. También es necesario determinar pues los tipos de estudiantes que tienen en el aula, por ejemplo, dependiendo la carrera. En el área de humanidades manejamos más como el trabajar de manera colaborativa y participativa y si te vas, por ejemplo, a una ingeniería o, por ejemplo, en derecho, ya son sin mucho las bancas de 2 integrantes, pues ellos no trabajan de una manera colaborativa. Aquí tenemos la frase del autor Zabalza en 1998, que habla de la función básica del aula en la escuela, es justamente estimular la curiosidad de los niños y de las niñas. Con esta frase entendemos que pues da alusión a diferentes ideas, pero nos hace entender la importancia que tiene el aula escolar o la institución educativa y la imagen de esta puede ser pues utilizada como incentivo hacia el alumno, el sentirse motivado de sus clases y que muestre una actitud más reconfortante. Yo considero que el autor pues se refiere a que todos los elementos que conformen el contexto escolar del alumno pues van a influir de manera constante en su aprendizaje. Pues según lo que lo rodea es como adquieren pues sus experiencias o cómo lo interpretan. Ya sigue esto, continúa mi compañero Andrés para ir finalizando lo que es la presentación de Filminas. Claro que sí, Alan. Ok, muchas gracias, compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es el nuevo modelo educativo. Este modelo implica el aula de clase en los cuales los estudiantes de cualquier nivel superior realizan sus actividades, que en la cual socializan con otros niños, con otros jóvenes.
en el cual se comparte material didáctico y guías de trabajo, por lo que pues es preciso mantener grupos por niveles del mobiliario que les permita leer, escribir, dibujar y realizar actividades propias de su nivel. También así como poder realizarse dinámicas, ya sea dentro del aula o también fuera, donde se puedan pues ellos de alguna manera mover libremente. Si gustas, Alan, ¿me podrías hacer el favor de cambiar a la siguiente filmina, por favor? Ok. Sí, el uso y el cuidado correcto. La que sigue, por favor. Ok. Aquí hay algunas medidas para poder cuidar el mobiliario. La primera, pues, es que evitemos rayar o ensuciar las paredes de las aulas y las pizarras. No cerrar las puertas de una manera brusca. Hay que cerrarlas con cuidado. También, procuremos no arrastrar las bancas, ni sentarse sobre ellas o pararse. Carguemos cuando digamos, no estemos en el aula nuevamente, pues las mesas muévanlas entre dos o más compañeros con cuidado para que no se vayan a rayar para que no se vayan a dañar la mesa ni tampoco el piso. También, pues no tiren los papeles al basurero, disculpen, al inodoro, porque se puede tapar y la verdad eso sí es incómodo si ha llegado a pasar. También apaguen la luz eléctrica y desconectar los equipos que no se estén utilizando, como de la universidad, pues en el caso sería el cañón, o si tienes cargando la computadora y ya se terminó de cargar por desconectarla. ¿Podrías mover a la que sigue, Alan, por favor? Ok, estrategias. Emplear el uso de bitácoras para poder llevar un control, para poder estar mejor organizados. Emplear horarios del uso de instalaciones. En esto podría decirse, ¿no? Digamos en primaria de 7 de la mañana a 3 de la tarde, en secundaria igual, en la preparatoria ya viene siendo tiempos como de 50 minutos y en la universidad es de 2 a 4 horas aproximadamente. También seleccionar un encargado que verifique el uso correcto y un cuidado, y también se le puede asignar roles a los alumnos y profesores en ciertas áreas. Como por ejemplo, si van a la biblioteca, decir, no, ustedes van a acomodar los libros, ustedes van a barrer, etc., ¿no? Si podrías, cambiar a la siguiente, Alan, por favor. Ok. En esta imagen, pues a mí sí me gustó y pues yo creo que, pues sobre todo a nosotros, ¿no? Que estamos estudiando esta carrera. Mi escuela es mi segunda casa, pero mi casa es mi primera escuela, así que, pues como todos vivimos, sin importar la manera que sea, cuidamos nuestro hogar con limpieza, así también podemos mantener la escuela limpia y segura. Pensar que está tu mamá ahí en la clase todo el tiempo, a ver si harían lo mismo. Y también no y si aunque no nos acompañe de manera física, piensen que va a estar vigilándonos todo el tiempo y si hacemos algo mal, triste nuestra calavera. Me gustaría agregar una experiencia que tuve yo en la prepa, si no te molesta, Andrés, ahí. Sí, no pasa nada. O si yo dije algo que me pasó en la primaria, yo creo que pues tú también puedes decirla. Ok, bueno, pues la prepa en la que yo estuve era privada, pero pues no era una escuela así de alto nivel ni nada por el estilo. Está ubicada por la zona centro y pues muchos de los estudiantes que iban ahí eran rechazados, por ejemplo, de colegio de bachilleres o expulsados pues de otras escuelas. Y muchos de ellos pues no tenían ni siquiera el interés de ir a la escuela, eran obligados por los padres a ir ahí. Entonces se la pasaban en el baño, muchos pues se creían pandilleros y cosas así. Entonces los baños casi siempre estaban muy sucios. Hicieron una reunión entre los profesores y llegaron a la conclusión de que como por ejemplo lo han hecho instituciones en Japón, en donde los niños o los alumnos son quienes realizan la limpieza por ejemplo, de los baños, del salón, de lugares así. Pues el director de la prepa habló con los padres de familia a ver si les parecía la idea de que fueran los mismos alumnos los que se encargaran de limpiar, por ejemplo, los baños, o
si alguien rayaba alguno de los baños con marcador, pues sería, no sé, otra persona la que tendría que pintarlo. Entonces, así pues sería como una clase de equivalencia o de empatía entre los mismos alumnos. Y pues el experimento resultó bastante bien porque ya no había tanto desastre, por ejemplo, en los baños. Ahora había un cuidado más grande y el intendente pues podía dedicarse a hacer otras cosas que antes no podía. Por ejemplo, había muchas mesas que estaban en malas condiciones y ahora pues tenía el tiempo que no usaba en lavar los baños y cosas así, ahora lo usaba para reparar los mesabancos, y fue una estrategia que sirvió bastante porque yo salí de ahí 3 años después que mi hermana ingresó y siguen utilizando la misma metodología. Entonces, estrategias así pues pueden ser muy útiles para los alumnos, hacerlos entender que es como si fuera su casa porque es donde pasan la mayor parte de sus días. ¿Alguien más que desee aportar algo, un comentario, una opinión? O ya podemos proseguir con lo que sigue. Pues yo creo que ya sería seguir y pues ponerlo en las referencias donde lo sacamos, ¿no, Alan? Y lo demás que tenemos planeado. Ok, vamos a seguir con un cuestionario de la plataforma Forms. Ahorita les vamos a compartir la liga por el chat de la clase. Para que lo contesten, tienen alrededor de 5 a 10 minutos y luego ya vamos a hacer retroalimentación. No sé, antes de comenzar el cuestionario, ¿alguien tiene alguna como conclusión o una reflexión sobre la presentación que se les dio? Creo que abordaron muy bien los temas sobre pues todo el aspecto del inmobiliario en la escuela y pues por lo menos a mí sí me queda claro cómo influye el inmobiliario en las clases que se imparten o en las escuelas. Muchas gracias, Ian. Igual, pues esperamos que los temas hayan sido comprendidos de una mejor manera. Y ahorita, antes de abrir el cuestionario de Forms, les vamos a proporcionar el video de los 8. Dura como unos 8 minutitos el video para que quede más claro poquito el tema sobre cómo el espacio educativo influye en el alumno. Ya terminando ese video, ya pueden ingresar al link que está en el chat y ya contestarían el cuestionario de Forms. ¿Alguna otra aportación o ya procedemos con el video? Me gustaría hacer un comentario así un poquito breve que está relacionado a lo que mencionaba Irán. Y bueno, parece ser un tema que todos dominamos o parece ser muy obvio, pero si nos ponemos a pensar más a fondo, pues pareciera que para los niños de primaria, por ejemplo, no es un tema tan obvio porque es, es el mobiliario que usan ellos el día a día, es prácticamente suyo, o puede darse ese sentido de pertenencia, porque a veces, como en mi caso, salimos nosotros de una institución y luego la próxima generación, que serían nuestros hermanos, por ejemplo, o primos, vuelven a ir a esa misma institución. Entonces, como que falta un poco el sentido común ahí de destruir o no cuidar, no preservar los espacios. Y
pues solo quería mencionar eso, que consideramos al principio que era un tema bastante obvio, pero sí hay que darle esa importancia y analizarlo un poquito más a fondo. Y creo que sin más vamos a pasar a proyectarles un video para que quede más claro este tema. Ok, déjenme, ya se los comparto. Tenemos a una compañera, Mayra, ¿nos quiere aportar algo? Adelanto, ¿ves mi pantalla o se está cargando? No te escucho, Mercedes. Oigan, que ya se está trabando. ¿Sí la logras ver o...? No, sí se ve, pero tenemos una compañera que quiere participar. Me parece que es Mayra, tenía su manita levantada. Ah, ok, bueno, pues sí, adelante, Mayra. Yo mientras voy. Sí, nada más agregando pues también una observación que yo tuve y como lo comentaba Alan, me parece, pues es un tema muy sencillo, pero que siento que nos hace falta concientizar un poco más, porque mencionaban que el inmobiliario que deberíamos de tener, y incluso a mí me tocó en algunas etapas de escolares, en las que era el inmobiliario que deberíamos de tener, pero que nos faltaba aún así, porque había veces que en clases no faltaba el compañero que se quedaba sin silla, que se quedaba sin banca, y aún así, teniendo lo poco, a veces nos falta respetarlo, ¿no? Porque pues en ese entonces muy apenas si completábamos y aún así pues no concientizábamos en que debíamos cuidarlo y había compañeros que pues no lo cuidaban, ¿verdad? Entonces esa cuestión de que sí lo tenemos en cuenta, pero a lo mejor no lo hemos concientizado ni le damos la importancia correcta. Así es, y más que nada, pues a veces decimos, bueno, pues es que yo no lo compré, no es mío, y se pierde el valor, pero en realidad el beneficio es para los propios alumnos, inclusive para nosotros mismos. Como se comentaba en una clase, de enseñarnos hasta de cómo se utiliza, en este caso los docentes, de cómo se utiliza hasta un cañón. A mí me pasó algo muy, muy gracioso el día de ayer. Yo trabajo en una empresa maquiladora y damos inducción. Hace poquito en la sala que estábamos utilizando se nos descompuso el Infocus. Teníamos que utilizarlo de la manera tradicional de poner una mesa y moverle el Infocus que quedara de manera recta para que se pudiera ver bien la pantalla. Y al momento de proyectarlo y recoger las cosas al finalizar el turno, pues tenemos que guardarlo otra vez en Infocus. Y ayer, que pues siempre me decían, oye, Mercedes, ve y recoge el Infocus, guarda las cosas, para que los de turno A lo utilicen y ya lo pongan ellos. Cuando lo estaba guardando en su protector, en su cajita de bolsa, me di cuenta que lo estaba guardando de una manera incorrecta. Yo estaba metiendo el Infocus casi prácticamente a fuerzas y la bolsita quedaba muy apretada. Y ya después de ayer, pues me dio hasta risa a mí misma porque dije, no puede ser que lo esté poniendo mal y puedo dañarlo, es el único que tenemos, lo único que nos sirve y a veces pues no lo valoramos porque pues realmente decimos, bueno, pues no me costó, así que pues no lo voy a cuidar. Pero pues es un beneficio para todos y creo que esto pues puede ayudarnos también tanto para aprender como para enseñar. ¿Alguien más que quiera aportar algo antes de pasar al video? Yo quiero comentar que su tema me recuerda a, no sé si han escuchado sobre la teoría del vidrio roto o la ventana rota. Lo relaciono de manera en que si originalmente se cuida el inmobiliario, se puede generar bueno, pues primero que nada una buena imagen y a partir de esa imagen, pues en este caso los alumnos tendrían ganas de seguir manteniendo su espacio tal como está, o sea, cuidándolo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando se presenta pues algo malo o algo, pues por ejemplo algo destruido, algo rayado, que sería lo equivalente a la ventana rota, pues
ese cuidado que se tiene del inmobiliario tiende a desaparecer y los alumnos pues se sienten más con la libertad, por así decirlo, de hacer lo que les plazca con todos los objetos que le rodean, ¿no? Entonces, sí, me pareció muy interesante compararlo con esa teoría. No sé si la han escuchado y si no, pues estaría sobre que la leyeran. Está muy interesante. Tiene incluso un trasfondo psicológico. Muchas gracias, Edgar. Pues igual yo no había escuchado sobre esa referencia, pero si lo mencionas, pues sí se relaciona como con el tema. Si gustas, Andrés, ir compartiendo ya el video. Sí, y usted me dicen, déjame primero apago el micrófono y se me... Ok. Se está escuchando el video. No se escucha, válgame. Déjame. ¿En serio nadie le escucha? Chetos. No hay una manera que lo puedes Eh, el audio. Tengo entendido. necesitas dejar de compartir y luego volver a compartir activando una casilla que se aparece en la de izquierda. A ver, ya sé lo del video, ¿no? Déjenme ver si se escucha, si no me interrumpen. Sigue sin escucharse, Andrés. Mira, si quieres de compartirlo y aquí lo tengo yo ya listo. Ya lo tengo listo para transmitirlo, compartirlo. Nada más si alguien pudiera decirme si ya se escucha. No, no. No, chavos, ¿saben que cuando ponen compartir, tiene un botoncito que dice compartir el audio de la computadora? Tienen que darle ahí para que se pueda escuchar.
lo aprendemos en la escuela. Pero sí también tenemos que tener en cuenta que probablemente es en la escuela, en el lugar en el que más tiempo estamos aprendiendo. ¿Sí se escucha entonces? Sí, ya. Sí, ahora lo escucho fuerte y claro. El aprendizaje ocurre en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Tenemos que aceptar la realidad de que no solo aprendemos en la escuela, pero sí también tenemos que tener en cuenta que probablemente es en la escuela, en el lugar en el que más tiempo pasamos aprendiendo. Entonces, ahora me voy a centrar un poco en el espacio escolar, pero sin abandonar esta idea de que se aprende en cualquier otro lugar, ¿no? El espacio escolar, si ahora otra vez cierro los ojos y me acuerdo del aula a la que yo fui de pequeña, tiene unas características muy específicas. Yo creo que en el imaginario de todos nosotros habita un tipo de espacio, que es el espacio que representa a la fábrica y que es el espacio que desarrolla todo lo que es la educación tradicional y lo que es la educación de una época pasada. Ese espacio tiene unas características muy concretas, tiene unas mesas normalmente individualizadas, que hacen que los alumnos solamente se puedan ver unos a otros la parte de detrás de la cabeza. Muchas veces hay una tarima, detrás de esa tarima hay una pizarra y encima de esa tarima hay una mesa y una silla especiales para el profesor, que todos sabemos que es para el profesor porque es más grande, más cómoda y normalmente de un color diferente. Entonces, yo creo que la pregunta que todos tenemos que hacernos es si este espacio es útil, es eficaz, tiene impacto para la educación que necesitamos ahora. Y yo creo que la respuesta que también todos tenemos en la cabeza es que este espacio ya no es el espacio que necesitamos. Yo no estoy criticando este espacio creo que en su momento cumplió su función, pero en esos momentos necesitamos espacios completamente diferentes, ¿no? Y esta es la clave que vamos a ver ahora es qué es lo que necesitamos para los espacios del futuro. Los espacios del futuro claramente necesitan otro mobiliario, necesitan otra iluminación, necesitan otro color, necesitan reorganizarse de forma completamente diferente, porque las necesidades de los niños y las niñas que tenemos en esos momentos en las aulas son completamente diferentes de las necesidades que tenía yo cuando estaba en mi clase en el año 1975. Y sobre todo, esto no solamente es un cambio gigantesco el que ha ocurrido ahora, sino que cada vez ese cambio va a ir a más y, por lo tanto, los espacios de aprendizaje van a tener que estar continuamente cambiando y van a tener que ser espacios flexibles. Podemos identificar 5 elementos clave, que son los elementos a través de los cuales querríamos hacer la revolución en la educación, y estos 5 elementos clave tienen su correspondencia en los espacios de aprendizaje. El primer elemento clave tiene que ver con la individualización de los procesos de aprendizaje, ¿no? Tenemos claro que la estandarización ya no sirve y todas las tendencias en educación en estos momentos van en la dirección de la individualización. Esto es fundamental hacerlo con los espacios. En estos momentos ya no podemos hablar de ese aula generalista que incluso lo que hace es borrar las diferencias entre estudiantes, sino que tenemos que fomentar un tipo de espacio que resalte los talentos, las capacidades y la creatividad de cada estudiante en específico. Por lo tanto, la individualización y la autonomía deben ser elementos que contribuyan mediante el espacio a conseguir, ¿no?, este cambio de paradigma en educación. El segundo elemento clave tiene que ver, en la revolución educativa en general, con las estructuras de poder. En ese aula tradicional que todos tenemos en la cabeza hay un elemento que tiene todo el poder, además por eso se sitúa en una tarima, etcétera, etcétera, y este elemento también tiene todo el conocimiento. Esto, gracias a Internet, se ha visto totalmente cambiado, ¿no? Y, por lo tanto, podemos decir que en estos momentos en las aulas necesitamos mayor horizontalidad para que este ejercicio del poder no esté siempre en manos del profesor, sino que se lleve a cabo con los estudiantes también y se genere una comunidad de aprendizaje. Para generar esta horizontalidad es absolutamente fundamental el cambio de mobiliario. Ya no puede haber una serie de pupitres y una serie de sillas y una tarima y una silla más grande y una mesa más grande. Tenemos que trabajar con espacios horizontales, flexibles, tenemos que preguntarnos si son necesarias las mesas y las sillas, que serán necesarias en algunos momentos, pero no en todos, y tendremos que ver cómo crear jerarquías diferentes de uso del poder en el aula y para ello el mobiliario es absolutamente fundamental. El tercer elemento
tiene que ver con el cuerpo. En la educación tradicional yo creo que el cuerpo ha sido anulado. Realmente las sillas para mí son una especie de potros de tortura y siempre se ha pensado que lo más importante es la cabeza. Y en cambio ahora todos sabemos que no pensamos con la cabeza, ¿no? Pensamos con el cuerpo. Por lo tanto, en estos nuevos espacios de aprendizaje hay que dar prioridad al movimiento. Son lugares en los que los niños y las niñas han de poderse mover. Son lugares en los que también hay que repensar los tiempos y eso va muy unido al aprendizaje por proyectos. Es decir, ya no tiene sentido clases de 50 minutos en las que se cambia por completo de temática y pasamos a otra completamente diferente, sino proyectos continuados que se hacen, necesitan un uso del tiempo diferente. Y también, y esto es fundamental, dentro de este nuevo espacio de aprendizaje tiene que entrar la inteligencia emocional y tiene que entrar los afectos, ¿no? Tenemos que tener unas relaciones entre profesores y estudiantes completamente diferentes, entre estudiantes también, y para ello es absolutamente necesario un mobiliario, un uso del color, de la iluminación, de las texturas, completamente diferente a ese aula tradicional que todos tenemos en la cabeza. El punto número 4 tiene que ver con pasar de una experiencia de aburrimiento a una experiencia de placer. En estos momentos yo creo que el 90% de los niños y las niñas no quieren ir al colegio porque no identifican el colegio como un lugar de disfrute, de emoción, un lugar que les estimule. Y eso lo tenemos que cambiar y evidentemente ahí la arquitectura y los espacios es absolutamente fundamental. A mí me llama mucho la atención cómo en otros lugares profesionales, ahora mismo estoy pensando en los aeropuertos, pero podemos pensar en los restaurantes, en las tiendas, todo lo que tiene que ver con la arquitectura y el diseño de interiores es absolutamente fundamental, mientras que todavía en los espacios escolares es absolutamente secundario. Esto hay que cambiarlo, hay que pensar que para que un niño y una niña quieran ir al colegio, ese lugar tiene que ser un lugar bello, tiene que ser un lugar agradable, tiene que ser un lugar confortable. Y para eso tenemos que poner en funcionamiento este punto 4, de cambiar la experiencia de aburrimiento y en muchos casos de dolor a una experiencia de placer. Y todo esto nos lleva al punto número 5 y último, que tiene que ver con cómo se lleva a cabo en estos espacios una nueva evaluación. Todos estamos hablando en medio de la revolución educativa que otra evaluación es necesaria y el cambio de los espacios y de la arquitectura conlleva también un repensar, llevar a cabo una evaluación diferente donde hay unas propuestas nuevas como por ejemplo puede ser la evaluación creativa. La principal tendencia que yo veo ahora mismo es lo que se define de una manera muy nueva como neuroarquitectura. Y la neuroarquitectura está en conexión con la neuroeducación, que también es otro de los elementos clave que está trabajando a favor del cambio de paradigma, ¿no? La neuroeducación consiste básicamente en una rama de la ciencia que está investigando cómo el cerebro fundamentalmente aprende a partir de las emociones. Las emociones que durante mucho tiempo han estado relegadas en la escuela como un tipo de conocimiento secundario, blando, relacionado con las artes y periférico, ahora mismo se está situando en el centro porque se está entendiendo y se está demostrando científicamente que no puede haber aprendizaje sin emoción. Y ahí es donde entra la neuroarquitectura. Dentro de esa emoción, el espacio es un elemento clave para fomentar todo lo que la neuroeducación demanda, como es el trabajo con la sorpresa, lo inesperado, lo que yo llamo, por ejemplo, pedagogía sexy, y bueno, todos estos conceptos que están transformando radicalmente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si yo tuviese que señalar un estudio que está trabajando con la neuroarquitectura en el mundo, hablaría del estudio de Rosan Bosch, que en estos momentos está situado en Dinamarca y que está haciendo un trabajo muy, muy interesante transformando no solo los espacios y el mobiliario, sino radicalmente los modos de aprender en muchísimas escuelas en todo el mundo. Ok, este fue el video que básicamente pues, nos habla de cómo el espacio influye de manera directa o indirecta en los alumnos y en cómo las aulas no pueden ser las mismas a la pedagogía tradicional, a la escuela nueva en la que nos encontramos. Ya pueden pasar al link que está en el chat de Forms para contestar el cuestionario sobre la capacitación. Una vez que lo contesten, pues empiezan a levantar sus manitas para saber más o menos cuándo ya la mayoría del grupo comenzó y empezar como con una mini retroalimentación, en donde si queda alguna duda o nosotros podemos plantearles algunos cuestionamientos.
Mientras resuelven el cuestionario, voy a poner un poco de música para que se relajen. Y pues esta música no tiene voz, entonces no se van a desconcentrar. Creo que tenemos manitas levantadas. En mi caso es para indicar que ya contesté el cuestionario. Perfecto. Bueno, y a todos los participantes conectados levantaron la mano.
Entonces ya nomás como a manera de conclusión, esperemos que el webinar pues haya sido algo enriquecedor para ustedes. Intentamos como dar los conceptos un poquito más específicos y relacionarlos pues con las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida académica en la clase escolar. O sea, al momento que compartieron ahorita algunas experiencias, pues nos hablaban así de temas que relacionaban pues desde que estamos en la primaria, o sea, el notar, por ejemplo, en la prepa que algunos maestros en salones tienen un escaloncito y el significado pues de eso, de que da un entendimiento a superioridad y todo eso, y pues agradecer a los que estuvieron en la conferencia, porque como había dicho Alan, pues es viernes, o sea, no es ni casi, la mayoría no tenemos clases en viernes y pues menos a esta hora, y pues el hecho de participar, algunos son de otras carreras que no van muy relacionadas a los temas que abordamos, y de igual manera pues se incluyeron. Ahora sí abrimos un espacio para, no sé, plantear dudas, para alguna experiencia que quieran compartir con nosotros los instructores o algo del grupo en general. Pues estamos abiertos a todo eso. Y pues nuevamente reiteramos que, pues sí, el agradecimiento, como ya mencionó Carla, pues por estar aquí presentes en la presentación, en nuestro webinar. Yo quisiera hacer un comentario. ¿Ahí sí me escucho? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, adelante, Judith. Bueno, bueno, aparte de que me gustó mucho cómo dieron la capacitación, creo que a todos, bueno, a los que estuvimos escuchando, nos abrieron un punto de vista como más amplio, o sea, de ver realmente la importancia, pues, de tener un mobiliario adecuado para el aprendizaje, dependiendo de la edad, ¿no? Y así. Entonces, pues yo creo que esta capacitación, o sea, realmente sí funciona abrirte como ese panorama, perdón, y ver más allá de lo que puede ser solo una banca. Entonces, los felicito. muchas gracias, Judy, también por pues presenciar la clase hasta ahora y por tu aportación. No sé, es muy grato. ¿Algún comentario más que quieran agregar o una retroalimentación, algo que creen que se pueda mejorar, o alguna experiencia, algo que les haya generado relevancia de la capacitación? No, pues yo de igual manera felicitarlos y darles las gracias por la capacitación. Es un tema que a simple vista, pues sí, como comentaron, se puede ver algo banal o sin sentido, pero pues ustedes nos hacen darnos cuenta que pues realmente sí hay un trasfondo en este tema, ¿no? Y que merece cierta importancia como cualquier otro tema relacionado a educación. Y pues felicidades. Bueno, entonces, como les decía, se me hace muy padre de su parte que se hayan unido, tanto, por ejemplo, Edgar y Judith, que pues, estamos en algunas clases de la misma carrera, así como Irán. Y pues igual, por ejemplo, yo invité amigos así de otras carreras, de hecho son hasta del departamento, bueno, son del Instituto de SEU. Por ejemplo, Mayra y Leonardo son de Ingeniería Industrial, y pues Cristian Ruiz es de Entrenamiento Deportivo, Elena Reyes es de Finanzas, o sea, todos son de departamentos muy variados. Y por ejemplo, yo quise incluir a ellos en esta pues
se podría decir conferencia, porque nosotros en humanidades como que nos centramos en nosotros y en decir que nosotros tenemos bancas compartidas o así que trabajamos más de manera colaborativa, pero por ejemplo en cuestión de ellos son más como más individualistas, entonces creo que ellos como que no se habían puesto a tocar ese tema de lo que la importancia de la locación de las bancas o el cómo está distribuido el orden del aula en ellos. Entonces creo que pues ahí sí se pudieron entender. Y eso es todo y así. Bueno, Así me yo vi que alguien levantó la mano, una Lucelena, no ese es un adelante participante, no sé si ella quería aportar algo o comentar algo. Se llama Lucelena Reyes para el Núñez. cuestionario. La había levantado para el cuestionario y ya la bajó. Ya tiene rato que la bajó, de hecho. Y bueno, entonces esto es pues todo lo que, si usted tiene algo más a aportar, ya terminamos con nuestra presentación y pues muchas gracias por su participación. Gracias, chicos. Me voy a salir por si les quieren hacer comentarios y que crean que nomás estoy haciendo roncha y para que se sientan cómodos, ¿eh? Pero es por eso, y a ustedes ahorita les mando un corrillito. Bye. Espérense, déjame salgo, no me salgo, ¿eh? Esperen, Okay, ya voy. Ahora sí ya. Bueno, Jessica. Bye. Muchas felicidades, compañeros. Yo paso a retirarme y gracias por su esfuerzo. No, gracias a todos ustedes por participar y pues nada, gracias. No, si podíamos darles algo como un dulce algo, pero pues maldito coronavirus nos vino a afectar a todos. Pues algún día. Un cafecito, un burrito, algo, les debemos. Gracias, chicas, chicos. Hasta luego. Gracias, compañero. Bye, compañeros, gracias. Gracias a todos.